Ahora lo que vamos a ver son qué es lo que pasa cuando los diferentes mecanismos de la inmunología, o sea, del sistema inmune, fallan. Vamos a ver. Autoinmunidad, inmunodeficiencias y las 4 hipersensibilidades. Autoinmunidad. ¿Qué es la autoinmunidad? La autoinmunidad es una respuesta inmune por parte del propio sistema inmune contra antígenos propios, ¿sí? Esto se da cuando hay una pérdida o una falla en alguno de los mecanismos de tolerancia. ¿Cuál es la característica de la autoinmunidad? Que los antígenos que esta ataca son persistentes, o sea, forman parte del cuerpo, por lo tanto son enfermedades crónicas. Solamente se va a presentar enfermedad cuando el individuo posea una genética que lo predispone y que sufra determinados factores ambientales. Entonces, ¿cómo se va a producir esta inmunidad? O sea, ¿cuáles son las causas que se producen por las autoinmunidades? Primero vamos a tener, por ejemplo, la activación de linfocitos B que estaban en anergia. Hay una reacción cruzada que se llama, que es cuando patógenos poseen antígenos muy parecidos a los propios. Entonces hay una reacción cruzada, el sistema inmune se confunde. Hay una liberación de antígenos que estaban antes separados de determinadas células por una barrera anatómica que fue destruida por un traumatismo o por una infección. También cuando hay lisis celular, esto pasa en la necrosis. Cuando hay lisis celular se libera antígenos intracelulares y generan una respuesta inmune. Y bueno, nada más. Después vamos a tener autoinmunidad contra receptores que están en la membrana celular o en la matriz extracelular. Cuando están en la membrana celular tenemos dos tipos de células en el cuerpo, las nucleadas y las anucleadas. Cuando son células nucleadas, el cuerpo produce anticuerpos contra los receptores de esa célula, de esa determinada célula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Graves, que el cuerpo produce anticuerpos contra los receptores FSH de la tiroides. Estos anticuerpos entonces pueden ser bloqueantes o activantes o activadores de ese determinado receptor. Después vamos a tener las autoinmunidades en antígenos en la membrana celular de células no nucleadas. ¿Cuál es el ejemplo típico de las células anucleadas? Son los eritrocitos. Cuando nosotros tenemos un eritrocito envuelto por anticuerpos, este va a ser degradado en el vaso o en el hígado. Por lo tanto, se produce una pérdida de glóbulos rojos. Después vamos a tener antígenos en la membrana extracelular, que generalmente son sistémicas. El cuerpo genera anticuerpos contra colágeno, contra fibrinas, contra lamininas. Sí, generalmente son sistémicas. Después, este sistema inmune defectuoso puede formar inmunocomplejos. Un inmunocomplejo es el complejo antígeno-anticuerpo. Si se forman más de los que se pueden degradar, que ya lo vamos a ver en hipersensibilidad, se van a depositar en membranas. En membranas basales, ¿sí? ¿En cuáles? En la membrana glomerular del riñón o en las arteriolas. Y van a producir una activación del sistema de complemento, por lo tanto va a haber una inflamación, fagocitosis y ahí se va a producir la enfermedad, ¿sí? Bueno, tenemos dos clasificaciones para las enfermedades autoinmunes. Una que es órgano específica y las enfermedades autoinmunes no organoespecíficas. Las organoespecíficas son aquellas autoinmunidades que poseen un antígeno que es propio de determinado órgano. Por ejemplo, la enfermedad de Graves. Nosotros solamente tenemos receptores para FSH en la tiroides. De lo contrario, tenemos a las órganos no específicas, que son antígenos presentes en todo el cuerpo. Por ejemplo, el lupus eritematoso.
el lupus eritematoso en el lupus eritematoso se forman anticuerpos contra el ADN, donde tenemos ADN en casi todo el cuerpo. Bueno, terminamos con autoinmunidad. Vamos a las inmunodeficiencias. A diferencia de la autoinmunidad, las inmunodeficiencias son falta de una respuesta inmune cuando, o sea, el sistema inmune no actúa cuando tiene que actuar, ¿sí? No a diferencia de este, que actúa cuando no tendría que actuar. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas, es decir, son primarias, hay una falla en la estructura basal del sistema inmune, o pueden ser adquiridas, como en el caso del virus HIV que va a producir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo vamos a descubrir la inmunodeficiencia? De acuerdo a los patógenos que se atacan, o sea, el signo principal de una inmunodeficiencia son infecciones persistentes, más de lo normal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de esas infecciones, vamos a ver qué es lo que está fallando. Por ejemplo, si tenemos patógenos extracelulares, decimos que fallan los linfocitos B, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay quien produzca anticuerpos contra esos patógenos. Por lo tanto, es más difícil que se opsonice y demás. Después tenemos patógenos intracelulares. Los patógenos intracelulares iban a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a los linfocitos citotóxicos o T citotóxicos. Por lo tanto, si hay demasiadas infecciones con patógenos intracelulares, decimos que hay una deficiencia en los linfocitos T. Después tenemos bacterias piógenas y hongos. Decimos que es un defecto de los fagocitos. Y cuando hay demasiados inmunos complejos, decimos que hay una falla en el sistema de complemento, ¿sí? Esto hay muchas clasificaciones, por ejemplo, fallo en la... O sea, hay muchas causas, fallo en la degranulación, fallo en la migración, pero eso es como más complejo. Después vamos a ver hipersensibilidades. Las hipersensibilidades son enfermedades en las cuales el sistema inmune produce una respuesta exagerada que daña más al huésped que al propio patógeno, ¿sí? Tenemos la hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3, que son mediadas por anticuerpos. La hipersensibilidad tipo 4 es mediada por células, especialmente células T. Vamos a ver la hipersensibilidad tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 se desencadena por determinados alérgenos. ¿Qué es un alérgeno? Un alérgeno es una molécula proteica soluble de bajo peso molecular y que va a ser presentada por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de la hipersensibilidad tipo 1? Rinitis alérgica, urticaria, anafilaxia sistémica, etc. ¿De dónde pueden provenir estos alérgenos? Por ejemplo, de algunas comidas, polen, ácaros, venenos de insectos, etc. La hipersensibilidad tipo 1 va a estar mediada por inmunoglobulina E, perdón. ¿Cómo se va a producir la inmunoglobulina E? El linfocito TH, especialmente el TH2, va a unirse con el linfocito B mediante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y el TCR y una molécula coestimuladora CD40L. ¿Sí? Es necesario que se una esta para que el linfocito B se active, si no es un linfocito anérgico. Y además va a producir interleuquina 4 que el linfocito B posee receptores para ella. Y así se van a producir la inmunoglobulina E. ¿Qué es lo que va a hacer la inmunoglobulina E? Se va a unir a los inflamocitos. Los inflamocitos son el mastocito y el eosinófilo. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. El mastocito. El mastocito se encuentra estacionado en los tejidos, tiene una vida media bastante larga. Va a producir... se va a producir la unión con inmunoglobulina E. ¿Cómo se puede activar al mastocito? La unión de la inmunoglobulina E con el antígeno, la unión de un anti-E, la unión de un anticuerpo antibiotipo, la unión de un anticuerpo anti-receptor FC, uniones entre inmunoglobulinas E. Entonces así se va a activar el mastocito.
El mastocito va a producir una degranulación, sí, a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo se va a liberar histamina, heparina y tripsina. La histamina es la que va a producir problemas. ¿Por qué? Porque estimula el sistema nervioso, por eso nos pica, produce una vasodilatación, ¿sí? Y otras causas. Bueno, produce heparina, tripsina, que es la principal proteasa del mastocito. A mediano y corto plazo se va a producir citoquinas, quimioquinas, bueno, demás. Vamos a tener después, también el mastocito es activado por el sistema de complemento mediante las anafilotoxinas, que son las C3A y C5A. Bueno, terminamos con mastocito. Vamos a los eosinófilos. Los eosinófilos son mucho menos numerosos que los mastocitos y van a ser activados por la interleuquina 10. No. Espera. No. Interleuquina 5 por los mastocitos y los TH2. Bueno, terminamos con hipersensibilidad tipo 1. Las otras hipersensibilidades son más fáciles, o sea, la 1 es la más frecuente y la más complicada. La hipersensibilidad tipo 2 va a estar mediada por inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Estos anticuerpos pueden ser, se van a unir a receptores, a antígenos de la membrana plasmática y pueden ser activadores o inhibidores. Por ejemplo, tenemos el hipotiroidismo y otras enfermedades que, de acuerdo al receptor que se unan, pueden activar o inhibir la actividad de ese receptor. Después vamos a tener la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 es cuando tenemos una producción exagerada de complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos antígeno-anticuerpos se van a retener en la membrana basal del glomérulo renal. Entonces va a producir una activación del sistema de complemento con una consecuente fagocitosis, inflamación y degranulación. Después vamos a tener no me olvido nada. A la hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4, a diferencia de las otras, va a estar mediada por linfocitos T. O sea, esta es una hipersensibilidad de tipo celular. Tenemos una clasificación de la hipersensibilidad tipo 4 de tipo de contacto, tuberculina y granuloma. El tipo de contacto es cuando un antígeno entra en contacto con la epidermis y este antígeno se une a proteínas que van a ser captados por las células de Langerhans. Las células de Langerhans son presentadoras de antígenos. Lleva al antígeno a los ganglios linfáticos y son presentados a los linfocitos T. Los linfocitos T son sensibilizados y se liberan citoquinas para que el endotelio produzca moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión van a atraer a neutrófilos primero, macrófagos después y el resto de los leucocitos. Y así van a producir daño. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nos da una alergia a determinados metales, ¿sí? Como cadenas, relojes, ¿sí? Otras cosas. Después vamos a tener la hipersensibilidad tipo 4 de tipo tuberculina. ¿Sí? Acá tenemos, está presente en pacientes que han estado en contacto con el virus de la tuberculosis. No significa que hayan tenido tuberculosis sí o sí, sino que han tenido contacto y tienen linfocitos T sensibilizados. Por lo tanto, si nosotros hacemos un pequeño corte y le introducimos tuberculina, se va a producir una reacción. Y después tenemos los granulomas. Hay determinadas sustancias que son fagocitadas por los macrófagos, pero no son degradadas. Entonces hay un acúmulo de células granulosas y esto se denomina granuloma y que pueden desencadenar distintas enfermedades. Por ejemplo, es lo que pasa con los mineros, que los gránulos de carbón no pueden ser degradados por los macrófagos porque los macrófagos no tienen la enzima que degrada ese carbón. Entonces eso se empieza a depositar y crear distintos problemas. Bueno, así que esto es algunas deficiencias de la inmunidad. Ah, me está jodiendo.